tardes compañeros, buenas tardes profesor. Yo voy a estar desarrollando la unidad número 7 que trata acerca de la política de control directo en la economía. Primeramente estaré hablando sobre las políticas de rentas, que es aquella que persigue el control de precios y de salarios, normalmente como respuesta a la inflación y como forma de fijar precios y salarios de acuerdo a la situación del mercado. Sus objetivos serían contribuir a la estabilidad de los precios y resolver equilibradamente las demandas de mejoras en la distribución de renta. Luego, la inflación de los costos y la política de rentas. La explicación de la inflación de costos suele atribuirse a la existencia de grupos económicos de presión que son capaces de provocar elevaciones en algunos de sus componentes de los costos de producción, por ejemplo, los salarios, particularmente si sus aumentos no guardan relación con el crecimiento de la productividad. Los factores que generan inflación. Primeramente están los salarios, que como elemento esencial de dichos costes suelen aparecer como uno de los culpables potenciales más claros de este tipo de inflación. Luego están las perturbaciones al alza en los costos y luego los efectos de las fluctuaciones del tipo de cambio a la baja. La formación de salarios y las políticas de renta. Primero está la curva de Phillips, conveniente al corto plazo, ya que permitirá poner en práctica una política encaminada a reducir la tasa de interés de paro de la economía. Luego está el enfoque a salario real, que permitirá disminuir el salario real, la inflación y los gastos de consumo. Luego hay una pregunta que dice, ¿pueden o deben crecer todos los salarios a la par? Bueno, antes de contestar esa pregunta, debe suponerse que existen dos sectores de la economía, ¿verdad? Uno dinámico, donde el crecimiento de la productividad es alto y regular, y otro más estacionario, donde el crecimiento de la productividad aumenta lentamente. En una economía como esta, la causa de la inflación viene motivada por la práctica de una política que lleva a aumentar las retribuciones del sector de baja productividad, de acuerdo con las retribuciones del dinámico. Para combatir la inflación había que poner en práctica una política de rentas que diferenciase las retribuciones de ambos sectores. Luego está la puesta en práctica de las políticas de rentas. El estudio de las experiencias de política de rentas desarrolladas a nivel internacional ofrece un panorama bastante dispar y permite sacar a la luz algunos problemas técnicos y de puesta en práctica, que son sin duda importantes. Luego, la tipología de las políticas de rentas. En primer lugar, están las limitaciones o topes al crecimiento de los salarios y de otras rentas que se decidieron por iniciativa de los gobiernos, exigiendo casi siempre su cumplimiento. En segundo lugar, estarían los indicadores o normas de referencias, que son todas aquellas experiencias en las que las autoridades establecieron unos indicadores o normas de referencias sobre el deseable crecimiento de salarios y sueldos, dejando a los sindicatos y empresas la adopción de acuerdos concretos y su aplicación. Y en la tercera modalidad corresponde a una negociación institucional entre las asociaciones patronales y los sindicatos. Luego, la puesta en práctica de una política de rentas supone resolver 4 tipos de problemas o cuestiones básicas. Primeramente, la aceptabilidad de la política. Para que una política de rentas opere con efectividad, es preciso que se acepte por las partes directamente implicadas. Y uno de los puntos claves es, sin duda, la elección y la aceptación de la norma, que deberá servir como referencia para los aumentos salariales y para su posible aplicación en otras rentas. En segundo lugar,
fijar las posibles excepciones. Elegida una norma básica, siempre cabe establecer algunas excepciones. Entre ellas podría citarse la aplicación de un criterio distinto para las remuneraciones más altas y más bajas, la movilidad de los trabajadores, el establecimiento de mejoras salariales que favorezcan la movilidad de los trabajadores, la posibilidad de obtener compensaciones en función del logro de unos niveles de productividad más elevados dentro del propio ejercicio. En tercer lugar, el tratamiento de los cumplimientos. El tratamiento de los incumplimientos. Los acuerdos sobre salarios suelen partir de negociaciones a escala nacional. Sin embargo, no siempre es fácil aplicarlos a todos los niveles. Las condiciones existentes en determinadas zonas o sectores o las necesidades y condiciones de algunas empresas pueden llevar a no respetar el acuerdo global alcanzado. Y por último, la supervisión. El seguimiento y la supervisión debería poderse vincular a la aplicación de sanciones. En aquellos casos en que los aumentos no fueran respetados, y el primer paso para solucionar el problema es establecer un marco institucional en el que tenga cabida un órgano que supervise la puesta en práctica de la política aprobada. Luego, una consulta, ¿verdad? ¿Han sido efectivas las políticas de rentas? La evaluación de los efectos de las políticas de rentas ha dado lugar a resultados contradictorios por la propia dificultad técnica que plantea la medición. Para medir un éxito o fracaso de cualquier política de rentas, es preciso seleccionar un conjunto de indicadores de precios, salarios, masa salarial, etcétera, y establecer un modelo que permita realmente capturar el efecto de la contención de los aumentos, separándolos de los derivados de otras medidas aplicadas simultáneamente, por ejemplo, la política monetaria, fiscal, de tipo de cambio. Luego están los factores que favorecen el éxito de las políticas monetarias. En primer lugar, la existencia de organizaciones sindicales fuertes que abarquen todo el país y tengan un alto nivel de afiliación. El funcionamiento de los sindicatos con gran independencia de los partidos políticos, la unidad y coordinación de las asociaciones empresariales. Luego está la existencia de un cauce institucionalizado para las negociaciones entre los sindicatos, los empresarios y el gobierno. Y por último están los pequeños países, son los que con mayor regularidad y eficacia han podido y o sabido aplicar políticas de renta. Y por último, están las observaciones finales sobre las políticas de rentas. La primera se refiere a la valoración global de las políticas de rentas como herramientas de la política macroeconómica. La segunda se refiere a la importancia de los llamados efectos de salida de la política. Y la tercera se refiere a que una política de rentas debe constituir siempre una pieza dentro del conjunto de las políticas orientadas al logro del equilibrio interno y externo de la economía. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.